Bien, gente, entonces vamos a entrar a este tema de electrostática parte uno en física 2. ¿Qué vamos a estudiar aquí? Aquí vamos a estudiar las cargas que se encuentran en equilibrio. ¿Qué carga, profesor? Las cargas eléctricas que están en equilibrio. Electrostática, cargas eléctricas en equilibrio. ¿Y qué cosa es una carga eléctrica, gente? Al igual que la masa que está asociado, es inherente a la materia, la carga eléctrica también es una propiedad fundamental de la materia inherente a ella y nos informa el exceso o defecto de electrones en un cuerpo. Claro, nosotros sabemos, o bueno, por química ustedes ya tal vez van a ver algunos modelos atómicos cuando estudian el átomo, pero sí, gente, la materia está constituida por átomos, ¿verdad? Y dentro de los átomos, nosotros, ¿qué cosa tenemos? Eh, Gente, ¿ustedes están bien? Tenemos otra réplica, creo. ¿Todo bien, gente? Ah, ok, ok. Bien, gente, entonces seguimos. Eh, com- ok, Hugo, gracias. Bien, la materia está constituida por átomos. Ustedes ya van a ver los modelos atómicos en el curso de química. Pero sí, gente, y dentro de los átomos, este es un esquema aquí del átomo. En el centro, en el núcleo, nosotros encontramos los nucleones, ¿verdad? Tanto los neutrones como los protones. Y alrededor, girando en órbitas ahí establecidas, tenemos los electrones. Y debido a esta carga eléctrica natural fundamental llamada el electrón, es que los cuerpos adquieren esta propiedad. Puede ser positiva, como la tenemos aquí, o también puede ser carga eléctrica negativa. ¿Cómo sabemos que un cuerpo está cargado o positivo o negativo? Positivo, si reconocemos que el electrón tiene carga eléctrica negativa, claro, si tenemos un cuerpo que perdió electrones, por lo tanto, su carga neta o total va a ser positiva. Pero si está ganando carga eléctrica negativa, o sea, está ganando más electrones, el cuerpo se va a cargar en forma negativa. Por lo tanto, vamos a considerar aquí la carga eléctrica positiva y negativa. ¿Cuándo es positiva? Cuando el cuerpo está perdiendo electrones. ¿Y cuándo es negativa? Cuando el cuerpo gana electrones. Recuerde que la carga eléctrica del electrón es negativa. O sea, si está ganando más carga eléctrica negativa, la carga total será negativa. Y la unidad en el sistema internacional que nosotros vamos a adoptar para la carga eléctrica es el coulomb. ¿Ok? Unidad de carga eléctrica en el sistema internacional es el coulomb. Perfecto, chicos. Muy bien, claro, en algunos problemas va a venir estas subunidades. Oye, un milicoulomb, recuerda el prefijo mili es 10 a la menos 3, un microcoulomb 10 a la menos 6, nanocoulomb 10 a la menos 9 coulomb. Por lo tanto, cuidado aquí con nuestros prefijos mili, micro y nano. ¿Ok, gente? Recuerden esto bien ahí en su cabeza. Seguimos. Ahora, oye, pero ya, nosotros hemos comentado aquí que la carga eléctrica es una propiedad inherente a la materia, pero ¿cómo podemos cuantificarla o medirla en cierta forma? Les comenté que, oye, si perdió electrones, su carga es positiva, si ganó electrones, su carga es negativa, tanto en defecto como en exceso. Exceso de electrones, carga eléctrica negativa. Defecto de electrones, carga eléctrica positiva. Oye, pero ¿cómo medimos, cuantificamos esa carga eléctrica? Vamos a cuantificarla de esta manera. Oye, si un electrón, por ejemplo, un electrón tiene una carga eléctrica negativa, nosotros podemos colocar más electrones, un número entero de electrones y saber cuánto sería la carga total que ganó usando esta relación, esta formulita. Bien, aparentemente inofensiva y simple, pero tal vez en algunos casos puede causar confusión con los signos. Cuidado ahí, gente. Positiva, perdió electrones, negativa, ganó electrones. Cuidado ahí, ¿correcto? Donde Q es la carga, que lo vamos
a calcular multiplicando el número de electrones, tanto que ganó o perdió, multiplicado por la carga elemental. Y la carga elemental, gente, memorízatela. Carga elemental del electrón es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Existió un experimento para medir esta carga elemental. Yo no voy a entrar en detalles, ya ustedes pueden verlo en los libros. Oye, ¿quién es ese n que aparece aquí? Es el número de electrones que ganó o perdió. Y Q sub E es la carga del electrón. En esta formulita nosotros vamos a tomar el valor absoluto. Ya lo vamos a ver en un ejemplo, en uno de nuestros problemas. Alguien se preguntará, profe, ya, la carga eléctrica está medida en coulomb, pero ¿qué significa un coulomb? Gente, a partir de la cuantización de la carga, o cuantificación, perdón, un coulomb significa que el cuerpo ganó toda esta cantidad de electrones, un chorro ahí de electrones. 6,25 por 10 a la 18 electrones. Imagínense, 10 a la 18 electrones, son un montón, son bastantes electrones que puede ganar o perder cuando hablamos de un coulomb de carga eléctrica. ¿Correcto? Seguimos, gente, seguimos. La clase está siendo grabada por si acaso. Buenos días, algunos que ingresaron ahorita. Seguimos entonces. Formas de electrizar un cuerpo. Existen tres formas de electrizar un cuerpo. La primera es por frotamiento. Nosotros podemos con dos cuerpos frotar uno en relación al otro y por efecto de esa frotación, de ese rozamiento, ese toque entre comillas, un cuerpo gana electrones y el otro los pierde. Por lo tanto, quedan eléctricamente cargados. Un cuerpo va a ser con carga positiva y la otra negativa. Por ejemplo, aquí tenemos un clásico, ¿verdad? El paño ahí de seda con el vidrio. Oye, los frotas, el vidrio, oye, tiene carga positiva. ¿Qué significa? Que perdió electrones. Y la seda ganó los electrones que el vidrio perdió. Claro, cuando vas a secar a tu gatito, ocurre también alguna cosa así. Oye, un gato con carga eléctrica negativa, ¿ya pensaste de esto? Imagínate. En fin, esa es una manera por frotamiento de cargar un cuerpo. Seguimos. Existe otra forma por inducción, cuando nosotros acercamos un cuerpo cargado llamado inductor a otro llamado conductor, generalmente los metales. Por aquí tenemos el cuerpo inductor cargado. Oye, si lo aproximamos a este cuerpo conductor, en general metales, existe un ordenamiento de cargas. Claro, más adelante vamos a ver que cargas positivas van a atraer a las cargas negativas. Por lo tanto, esto técnicamente se llama que existe una polarización. O sea, por un lado están los negativos o las negativas y por el otro las cargas positivas. De esta manera también podemos inducir, se llama el método, carga eléctrica. Y por último tenemos carga eléctrica por contacto. Hay dos cuerpos cargados o uno neutro y el otro cargado. Existe una transferencia de cargas. De manera que las podemos relacionar usando esta fórmula entre las cargas al final que adquieren los cuerpos. Puede ser un contacto directo o puede ser un contacto indirecto, por ejemplo, a través de un cable conductor ahí. De manera que al final estas cargas están relacionados. Si consideramos aquí los cuerpos con simetría esférica o esféricamente, esferas simplemente cargadas, podemos relacionar a partir de los radios de esas esferas. Por lo tanto, esta es la tercera forma por contacto que podemos cargar un cuerpo. Esto se parece mucho con, claro, recuerden que en calorimetría estudiamos dos cuerpos a diferente temperatura. Oye, los ponemos en contacto, ¿qué va a pasar? Una transferencia de energía, que le habíamos llamado el calor, ¿verdad? El cuerpo de mayor temperatura, el cuerpo de menor temperatura. ¿Y hasta qué punto existe esa transferencia de energía? Hasta que ambos adquieran la misma temperatura, llamada temperatura de equilibrio. Eso es llamado equilibrio térmico, ¿verdad? Aquí es algo parecido. Tenemos dos cuerpos con cargas diferentes. Oye, los ponemos en contacto y ¿hasta qué punto va a existir esa transferencia de cargas? No hasta que ambos tengan la misma carga, no, sino hasta que ambos adquieran el mismo potencial. Ya más adelante vamos a ver qué narices significa el potencial eléctrico. Pero sí, eso más o menos la idea es similar a lo que estudiamos en calorimetría.
Muy bien, gente, seguimos. Conservación de la carga. Oye, vamos a considerar un sistema de tres cuerpos ahí con cargas iniciales. Por ejemplo, el cuerpo A tiene más 5 veces Q, el cuerpo B menos 2 veces Q, ¿verdad? Y el cuerpo C está eléctricamente neutro. Observen, la carga de C es cero. Oye, ¿qué pasaría si, por ejemplo, los colocamos ahí en un tiempo, existe interacción entre ellas y después medimos las cargas de cada uno de los cuerpos? Tenemos que las cargas al final van a ser diferentes de lo que era inicialmente. Oye, el cuerpo A inicialmente era más Q, después tiene más 2Q. Oye, el cuerpo C inicialmente era eléctricamente neutro y ahora tiene más 3Q. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Claro, si consideramos todo el sistema, o sea, todos los tres cuerpos ahí que no interactúan con cuerpos externos, vamos a decir que la carga total, no la carga particular, sino la carga total del sistema va a permanecer constante. Si sumamos más 5 menos 2 más cero, va a ser igual a más 2 menos 2 más 3. Por lo tanto, la carga total del sistema aquí fue constante, se conservó, vamos a decir eso. Esa es la conservación de la carga. Es semejante a lo que en energía mecánica llamamos conservación de la energía. En sistema, después de un tiempo, oye, interactúa y todo lo demás, pero la carga, perdón, la energía mecánica, la energía total del sistema siempre va a ser la misma, va a permanecer constante. Más o menos así tenemos un principio también para la conservación de la carga. Entonces, oye, inicialmente sumamos todas las cargas y al final también las sumamos. Esos resultados deben ser iguales, deben permanecer constantes para conservar la carga. Bien, gente, ahora vamos a ver las leyes de interacción. Hemos considerado dos tipos de carga, positiva y negativa. ¿Cuál es la ley cualitativa, la cualidad por la cual este tipo de carga positiva y negativas, o mejor dicho, el comportamiento de ellas en forma cualitativa? Podemos describirla de esta manera. Oye, si nosotros tenemos dos cargas positivas, o dos cargas negativas, o mejor dicho, en general, dos cargas del mismo signo. ¿Qué va a pasar entre ellas? La cualidad es que tienen un carácter de repulsión eléctrica. Por tanto, ya sabes, dos cargas de igual signo se repelen. La palabra es repeler, repulsión electrostática. ¿Correcto? Y si fueran dos cargas de diferente signo, ellos se van a atraer. ¿Correcto? Entonces, el signo aquí me va a ayudar. ¿Cómo es el carácter cualitativo de la interacción entre estas dos cargas? Oye, positivo, positivo o negativo, negativo se repelen. Pero si fuera positivo y negativo, se atraen. Ese es el carácter cualitativo del comportamiento de las cargas. La pregunta es, profe, ¿cómo medimos la interacción? ¿Se acuerdan que en electrostática, no, en estática, nosotros habíamos definido la fuerza que mide la interacción entre cuerpos? Por lo tanto, para medir la interacción vamos a buscar cuál es la fuerza que mide esa interacción. Y esta fuerza viene dada por la ley de Coulomb. Y la ley de Coulomb, tenemos aquí, la ley de Coulomb es enunciada de esta forma. Oye, la interacción entre dos cargas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Se parece mucho a la ley de la gravitación universal para dos masas. Pero, gente, vamos a quedarnos por aquí. Donde la constante que aparece aquí, en esta ley de Coulomb, es llamada la constante de Coulomb. No es difícil recordar ese nombre, ¿verdad? Por lo tanto, aquí tenemos dos cargas, Q1 y Q2, separados una distancia de. ¿Cuál es la fuerza de interacción entre ellas? Aquí tenemos la ley de Coulomb. Para la carga Q2, la fuerza va en dirección a la carga Q1. Para la carga Q1, la fuerza de interacción va en dirección hacia la carga Q2. Y por la ley de acción y reacción, estas dos fuerzas son en módulo iguales, pero sentidos contrarios. Ahora, déjame comentar aquí la constante de Coulomb. En nuestros problemas, todo en el sistema internacional, si la fuerza queremos en Newton, la carga eléctrica en Coulomb, ¿verdad? La distancia en metros y la constante de Coulomb tiene este valor, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado por Coulomb al cuadrado.
Ese es el valor que generalmente vamos a usar en nuestros problemas. En el CGS, profe, ¿qué significa CGS? Centímetros, gramos, segundos. La fuerza en dinas, la carga en stack coulomb y la distancia en centímetros. La constante de Coulomb es una dina centímetro cuadrado por stack coulomb al cuadrado. Pero no mucho vamos a usar estos CGS. Generalmente en el sistema internacional, la constante de Coulomb 9 por 10 a la mano. ¿De dónde narices viene este valor, profesor? Esto viene de definir lo que es llamado la constante dieléctrica del medio o permitividad eléctrica, que en algunos libros ustedes lo van a encontrar, que toma este número valor horrible, ¿verdad? Oye, lo reemplaza aquí y más o menos la constante de Coulomb tiene este valor, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado por Coulomb al cuadrado. ¿Correcto, gente? Observen que la fuerza de interacción es para dos cargas. Oye, pero ¿qué pasaría si tenemos 3, 4, 5? Queremos saber en una de ellas cuál es la fuerza total debido a la presencia de otras. Oye, en esta figura, oye, tengo la carga Q3. Tenemos aquí Q1 y Q2. Yo quiero saber cuál es la fuerza total debido a la presencia de la carga Q1 y Q2. Simplemente, oye, esta ley es la interacción de 2 a 2. Por lo tanto, puedo trabajar primero Q1 con Q3. Ahí tengo una fuerza. Después Q2 con Q3 tengo otra fuerza. Como están actuando dos fuerzas, dos vectores en la carga Q3, si yo quiero la fuerza resultante total, simplemente usamos lo que ya sabemos en vectores, la resultante de dos vectores o tres vectores o cuatro vectores, lo que sea. ¿Correcto, gente? Esto es llamado el principio de superposición, así explicado en forma práctica. Seguimos, gente, seguimos. Vamos a definir lo que es el campo eléctrico. El campo eléctrico de una carga lo vamos a definir de esta forma. La fuerza que experimenta una carga cercana a esa región de la carga más Q mayúscula por unidad de carga eléctrica. Esta es la definición del campo eléctrico. Por ejemplo, ¿cómo sé que existe un campo eléctrico alrededor de esta carga Q mayúscula? Yo pongo una carga Q sub 0 que es llamada carga de prueba. La fuerza que experimenta por unidad de esa carga es llamado el campo eléctrico. Fuerza por unidad de carga es llamado el campo eléctrico. Esa es la definición. Pero para efectos prácticos, el campo eléctrico lo vamos a calcular de esta forma. El campo eléctrico generado por una carga más Q lo vamos a calcular de esta forma. Su módulo va a ser la constante de Coulomb por la carga dividido entre la distancia elevado al cuadrado. ¿Qué distancia? La distancia hasta el punto donde yo quiero calcular el campo eléctrico. ¿Ok? Ahí tenemos la formulilla. Claro, este campo eléctrico es un vector y nosotros vamos a usar vectores para representarlo. ¿Correcto? Y antes, déjame comentar aquí la unidad. El campo eléctrico, ¿cuál es la unidad? La fuerza en Newton, la carga eléctrica en Coulomb. Newton por Coulomb es la unidad aquí del campo eléctrico. Para representar el campo eléctrico para cargas positivas, siempre es en dirección radial. El campo eléctrico aquí para cargas puntuales positiva. Positiva, oye, el campo eléctrico lo voy a representar como un vector saliente de la carga. ¿Correcto? Y si fuera una carga negativa, el campo eléctrico entrante a la carga negativa. Por lo tanto, sí, una reglita en general, oye, más el campo eléctrico lo voy a representar como líneas saliente. Eso es llamado líneas del campo eléctrico. Sale de carga positiva y entra a las cargas negativas. Sale de las positivas, entra a las negativas. ¿Correcto? De esta manera representamos el campo eléctrico. Perfecto, ya estamos terminando esta parte teórica. Oye, ¿qué pasaría si yo tengo un campo eléctrico llamado uniforme? ¿Cómo así uniforme, profesor? Observen la figura. Uniforme significa que en toda esta región, donde está representado el campo eléctrico por estas líneas paralelas, horizontales, que salen de las positivas y llegan a las negativas, en cualquier punto, la intensidad del campo eléctrico es la misma en módulo. ¿Correcto, gente? A eso le llamamos campo eléctrico uniforme. Oye, ¿qué pasaría si nosotros tenemos una carga dentro de ese campo eléctrico? Esta carga va a experimentar una fuerza. La fuerza debido a la presencia del campo eléctrico. Oye, si
aquí, a partir de la definición del campo eléctrico, la carga pasaría a multiplicar al campo eléctrico. Ahí tenemos la definición de la fuerza debido al campo eléctrico. Por lo tanto, la fuerza, el módulo de la fuerza que experimentan las cargas dentro de un campo eléctrico uniforme viene dado por esta forma. La carga multiplicado por la intensidad del campo eléctrico. Tanto para esta carga Q1 como para la carga Q2, el módulo de la fuerza debido al campo eléctrico es el mismo. Claro, el valor de Q1, Q2 puede ser igual, diferente, pero sí en módulo la carga por la intensidad del campo eléctrico. Y un detalle, gente, un detalle. La pregunta es, ya, está bien, profe, experimenta una fuerza, pero oye, las fuerzas son vectores. Necesitamos una dirección para definirlos. Claro, aquí tenemos el módulo, pero ¿cuál sería la dirección? ¿Se acuerdan de la ley cualitativa? Positivo, negativo, ¿qué pasa? Sí atraen. Por lo tanto, oye, si yo tengo una carga positiva dentro de este campo eléctrico, la fuerza que va a experimentar lo va a llevar hacia la región de cargas negativas. Y si fuera la carga negativa, la fuerza lo va a llevar a la región de cargas positivas. Por lo tanto, de esta forma definimos la dirección aquí de este vector fuerza. Problema number one. Problema número uno, una pequeña placa de zinc. Tenemos aquí una pequeña placa de zinc eléctricamente neutra. El zinc es un metal, ¿verdad? Sabemos. Eléctricamente neutra, es irradiada con luz ultravioleta, UV. Claro, lo pones al sol y ya tienes la luz ultravioleta. Hasta que adquiere una cantidad de carga positiva 3,2 por 10 a la menos 18 coulomb. Observa la placa, la pones al sol y lo irradiamos ahí con UV, luz UV ultravioleta. Oye, y esta placa que inicialmente era eléctricamente neutra, o sea, su carga total era nula, comienza a tener una carga, que el problema nos dice que es 3,2 por 10 a la menos 18 coulomb. La pregunta es, ¿ganó o perdió electrones? ¿Y cuál es la cantidad? ¿Cuál fue, debe ser, la cantidad de electrones que transfirieron? Entonces vamos a imaginarnos la situación. Tenemos un problema de cuantificación de la carga. Vamos a llevar nuestra formulilla y después nos imaginamos aquí la situación del problema. Ahí tenemos la carga elemental. Ahí está, suficiente para resolver nuestro problema. Muy bien, gente, una placa de zinc eléctricamente neutra. Entonces vamos a traer una placa de zinc. No sé si esto me va a ayudar, pero que no. Bien, voy a imaginarme aquí una placa de zinc. Ahí está. Ahí tenemos la placa. El metal de zinc. Perfecto. Oye, y lo vamos a irradiar con luz UV. Luz UV, bueno, vamos a representar la luz como si fueran estas onditas. Y irradiamos. Claro, existe una refracción y reflexión que, bueno, no importa mucho aquí. Pero sí, gente, debido a esta radiación, esta energía que está adquiriendo esta placa, claro, profe, se va a calentar, sí, es cierto. Pero en ese proceso va a haber una transferencia de electrones. O sea, los electrones que están aquí van a ganar esa energía y algunos van a escapar. Y ya les di una pista. Y debido a que existe este escape de electrones, la carga al final de esta placa, el problema nos dice que es 3,2 por 10 a la menos 18 coulomb. Esa es la carga que adquiere debido a esta radiación UV. Perfecto, gente. Gente, este signo que está adelante ya nos da una pista enorme. Y la descripción que yo hice también. La pregunta que les hago es, ¿ganó o perdió electrones? A ver, gente, usen su imaginación. A ver, chicos, ¿gana o pierde electrones? Si la carga es positiva, ¿qué significa? Que está perdiendo electrones. Y si la carga eléctrica fuera negativa, significa que está ganando, está recibiendo más carga eléctrica negativa. Por lo tanto, aquí, como su carga aquí al final es positiva, ¿qué significa? Que está perdiendo electrones. O sea, varios de los electrones aquí, de las capas
más externas de los átomos están saliendo, están ganando energía y escapando. Está perdiendo carga eléctrica negativa. Por lo tanto, al final, su carga será positiva. Esto significa que está o perdió electrones. Y la pregunta es, ¿cuántos electrones perdió? Porque hasta ahí tenemos parte de la respuesta, ¿verdad? Perdió, ya, profe. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto perdió? ¿Cómo sabemos cuántos electrones perdió? Vamos a usar aquí la cuantización de la carga. Y esta forma que aparece en varios libros parece un poco confuso, pero yo les voy a explicar aquí. Gente. Oye, como es positivo, claro, porque aquí está perdiendo electrones. N veces la carga elemental del electrón. Pero, gente, un detalle aquí, en valor absoluto. ¿Correcto? Claro, la carga elemental es negativa. Cuando le sacamos el valor absoluto, se vuelve ahí positiva. Por lo tanto, vamos a usar esta forma de la cuantificación de la carga para saber cuántos electrones perdió. Yo quiero saber el número de electrones. Y N aquí representa el número de electrones que nosotros sabemos que perdió. Por lo tanto, lo que hacemos, gente, es simplemente usar esta fórmula y reemplazar los valores. Muy bien. Entonces vamos a reemplazar. A ver, gente, la carga del cuerpo aquí lo tenemos. Por lo tanto, no lo voy a escribir de nuevo. Voy a ver si puede ser un control C, control V. Ahí está. Perfecto, esta flechita se va. Ahí tenemos la carga Q. Va a ser igual a N veces. Bueno, positivo se sobreentiende. N veces el valor absoluto de la carga elemental. O sea, ese valor. Menos 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Perfecto. Ya sabes que Coulomb y Coulomb se van. El valor absoluto de un número negativo lo convierte en positivo. Y como está multiplicando, pasaría al otro lado dividiendo. Por lo tanto, ahí vamos a calcular el valor del número de electrones. Muy bien, no lo voy a escribir de nuevo. Simplemente un control C, control V. Ayúdame a hacer el cálculo, por favor. Tú también trabaja. No te pases. Ahí está. Lo que está multiplicando, claro, pasa a dividir. Ahí está, gente. Muy bien, ¿cuánto sería entonces el número de electrones que, claro, perdió? Veamos. ¿Cuánto sería, chicos? 2 por 10 a la 7. A ver, piensa bien. A la menos 1. A la 1. 2 por 10, ¿verdad? Tranquilo, chicos, tranquilo. Sé que estás... Ah, sí, disculpa entonces, disculpa, ahí está. Es 9. Disculpen, chicos, disculpen. Ahí está, es 9. Perfecto. 2 por 10, ¿verdad? 2 por 10. 2 por 10, claro. Es 20. Por lo tanto, perdió, ¿cuántos? 20 electrones. Y ya está. Ya está marcado. Muy bien, gente. ¿Comentarios? ¿Comentarios, chicos? ¿Todo bien? Oye, ¿qué pasaría si esta carga que aparece aquí fue positiva? Bacán, ¿verdad? Oye, ¿qué pasaría si el cuerpo hubiera tenido una carga negativa? ¿Cómo hubiera sido la forma de esta expresión? En el lado derecho no va a cambiar. N veces. Pero claro, como es negativa, aquí adelante está el signo menos, ¿verdad? Y por acá el signo menos, se van los menos, de manera que siempre el n va a ser un número positivo. ¿Correcto, chicos? Perfecto, ese detalle es importante. ¿Comentarios hasta aquí? ¿Todo bien? Espero que sí. Continuamos entonces. Muy bien, gente, muy bien. Continuamos. Problema 2, agárrate. A ver, gente, problema 2. La figura muestra una barra homogénea y uniforme en equilibrio. Cada esfera tiene un peso de 5 newton. Aquí tenemos dos esferitas de peso 5 newton y cargadas con magnitud Q 20 observa aquí, microcoulomb, ¿correcto? La carga de arriba es negativa y la carga de abajo positiva. Ya sabes que positivo y negativo ellos se van a atraer, pero de signos diferentes, tal como nos dice el problema.
hallar el peso de la barra. Yo quiero saber el peso de esta barra. Muy bien, gente. Está en equilibrio. Barra uniforme, homogénea, ahí está en equilibrio, si nos dice el problema. Por lo tanto, vamos a usar nuestras condiciones de equilibrio, lo que ya hemos estado estudiando. Muy bien, gente. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para la barra, únicamente para la barra. Hacemos el diagrama de cuerpo libre únicamente para la barra. Ahí lo estoy aislando. Voy a colocar aquí el extremo A y por aquí yo le voy a colocar el extremo B. ¿Correcto, chicos? Perfecto. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. Esta barra tiene un peso, que es justamente lo que nos piden calcular. Barra homogénea, el peso lo ubico en el centro. Ahí está. Simplemente le llamo W. Claro, si está en el centro, esta distancia le llamo A. O simplemente, vamos a llamarle, no sé, B minúscula y el otro B minúscula. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Otra fuerza que está actuando sobre la barra. Profe, acá las cuerdas, ¿verdad? En el extremo A y en el extremo B hay dos cuerdas. Por lo tanto, cortamos imaginariamente saliente del cuerpo que estamos analizando. Dibujamos la tensión en esa cuerda. Vamos a llamarle tensión en A y por aquí, saliente de nuevo, otra cuerda diferente a la primera, tensión en B. Perfecto. Hasta ahí hemos hecho el diagrama de cuerpo libre de esta barra. Como está horizontal en equilibrio, por lo tanto se cumplen las condiciones de equilibrio. La primera y la segunda condición, las dos se van a cumplir. Pero como el motivo aquí es calcular el peso, o sea, el objetivo es calcular cuál es el peso de la barra, vamos a aplicar la segunda condición del equilibrio, que es el camino más directo. Por lo tanto, oye, la segunda condición del equilibrio, sumatoria de momentos en relación a un punto, va a ser igual a cero. Vamos a considerar el punto A y de aquí, profe, pero ¿por qué considera el punto A y no el punto B? Y de aquí te vas a dar cuenta por qué yo estoy considerando el punto A. Ya por el momento voy a considerar el punto A. Oye, en relación al punto A, la tensión que aparece en esta cuerda izquierda, la tensión no va a generar momento. Por lo tanto, no me interesa, no me piden. Y es una de las razones por la cual yo estoy escogiendo el punto A. Por lo tanto, escogemos el punto A y aplicamos momentos en relación al punto A. El peso, ¿cómo es su momento? Lo hacemos girar, lo orientamos hacia el punto A. Su momento sería en sentido, ¿cómo sería ese sentido? Horario. Sentido horario, ¿qué es signo del momento? Negativo. Y si fuera en sentido antihorario, ¿qué signo del momento? Positivo. Perfecto. Aquí para la tensión en B, lo orientamos hacia el punto A, su momento va a ser en este sentido antihorario positivo. Sumamos los momentos. El momento del peso es negativo, menos. Recuerden que el momento de una fuerza en relación a un punto cualquiera se define como más o menos la fuerza por la distancia, siempre y cuando esta fuerza y la distancia sean perpendiculares, ¿verdad? Habíamos visto esto en estática parte 2. Muy bien, gente, tenemos negativo de el momento de este peso, la fuerza peso, multiplicado por su distancia perpendicular hacia el punto donde yo estoy aplicando el momento. Esa distancia perpendicular es B. Perfecto. Sumamos con el otro momento más la fuerza, que es la tensión en B, multiplicado por su distancia perpendicular hacia el punto donde yo estoy aplicando el momento. Sería toda la distancia o la longitud aquí de la barra, que yo le llamé 2B. Perfecto. Ahí está. Y esto debe ser igual a 0. Muy bien, gente. B con B se van y vamos a despejar el peso, que es lo que yo quiero calcular. De negativo pasaría sumando y en el otro lado nos quedaría el doble de la tensión en B. Muy bien. Oye, para calcular el peso, ¿qué necesito saber entonces? La tensión en B, la tensión en esta otra cuerda de la derecha. Lo multiplico por 2 y ya está. Por lo tanto, nuestro objetivo es calcular la tensión ahí en B. Y para hacer esto, vamos a aislar esta carguita que está aquí, la carga positiva, y vamos a aplicar nuestras condiciones de equilibrio. Recuerda que también está en equilibrio. Por lo tanto, voy a sacarla a un lado, como profe, voy a sacarla a un lado. Ahí está. Y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de esta esferita. Aquí lo ponemos grande. Bien, gente, dibujamos las fuerzas que actúan. Bueno, esta carga tiene un peso, según el problema.
Dibujamos el peso y el peso es 5 newton. Lo colocamos ahí. 5 newton. ¿Y qué más? Por abajo, profe, la cuerda, córtala. Imaginariamente tenemos la tensión saliente del cuerpo que yo estoy analizando. Y como es la misma cuerda aquí en el extremo B, le llamamos tensión en B. Por lo tanto, a partir de ese análisis vamos a calcular la tensión en B. ¿Correcto, chicos? Oye, pero por arriba hay una carga negativa y aquí positiva. ¿Qué va a haber entre ellas? Según lo que hemos comentado aquí, va a existir, se van a atraer. Perfecto. Claro, positivo, negativo, se atraen. ¿Y cómo medimos esa interacción de atracción? Usamos la ley de Coulomb. Por lo tanto, vamos a llevar aquí la ley de Coulomb. Debido a la atracción de estas fuerzas, claro, ¿cómo sería la atracción, profe? Si estamos considerando el cuerpo de abajo, la atracción sería hacia arriba, una fuerza, la fuerza eléctrica sería hacia arriba. La fuerza eléctrica, vamos a llamarla así, fuerza eléctrica de atracción hacia arriba. Muy bien, gente, muy bien. ¿Cómo medimos esta fuerza? Aquí está, la ley de Coulomb. ¿Dónde la constante de Coulomb? Ya estamos terminando, chicos, en esta horita. La constante de Coulomb, aquí tenemos el valor. Voy a escribirlo aquí, abajito. Ahí tenemos la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9. Muy bien, gente, ya estamos terminando. Oye, como esta esfera está en equilibrio, esta carga está en equilibrio, vamos a aplicar la primera condición del equilibrio, sumatorio de fuerzas. Todas las fuerzas están en la vertical, debe ser igual a 0. Oye, en forma práctica, las fuerzas en módulo que suben deben ser igual a la suma de fuerzas en módulo que bajan. Oye, ¿quién sube? La fuerza eléctrica. ¿Y quién baja? Está bajando la tensión y el peso. Lo sumamos. Sería 5 más la tensión en B. A partir de esta ecuación nosotros vamos a calcular cuánto sería la tensión en B. Lo multiplicamos por 2 y ya tenemos el valor del peso de la barra. Entonces vamos a hacerlo. Oye, la fuerza eléctrica, aquí lo definimos, la constante de Coulomb por el producto de cargas, Q1 por Q2. Oye, pero el problema nos dice que estas cargas en módulo tienen el mismo valor. Por lo tanto, aquí en vez de Q1, Q2, simplemente le llamamos Q por Q. Q por Q. Y esto dividido entre la distancia. ¿Cuál es la distancia que lo separa? Aquí el problema ya te ayuda. Esa distancia elevado al cuadrado. Y esto es igual a 5 más la tensión en B que queremos calcular. Ya estamos llegando al final, gente, resistan. Muy bien, profe, el desayuno se está acabando. Tranquilos, chicos, tranquilos. Oye, ¿cuánto vale la constante de Coulomb? Aquí está, 9 por 10 a la 9. Ahí está. Multiplicado por Q sería Q al cuadrado. ¿Cuánto vale ese Q? Aquí está, 20 micro Coulomb. Entonces vamos a escribirlo aquí, 20. El prefijo micro ya sabes que es 10 a la menos 6. Coulomb. Oye, pero está al cuadrado porque es Q por Q. Q por Q, Q cuadrado. Ahí está. Y esto dividido entre la distancia. La distancia es 0.3 metros. No hay problema. Profe, y si estuviera en centímetros, lo llevas a metros. ¿Correcto? Todo en el sistema internacional. Oye, esta distancia que es 0.3, yo lo puedo escribir así, como 3 por 10 a la menos 1 metro. Profe, ¿por qué lo escribe así? Para hacer rápido el cálculo aquí, ¿ok? Claro, tú puedes escribir 0.3 elevado al cuadrado y dividirlo, pero para facilitar aquí hacer el cálculo, voy a escribirlo en notación científica, 3 por 10 a la menos 1, pero cuidado que está elevado al cuadrado. 3 por 10 a la menos 1, y esto elevado al cuadrado. Y esto es igual a 5 más la tensión en B. A ver, chicos, no me decepciones, trabaja. Vamos a hacerlo en la mente, ¿ya? Y estamos llegando al final, gente, resista. Vamos a hacerlo en la mente. 3 abajo, mira, 3 al cuadrado es 9, ¿correcto? Con este 9 se va. ¿Correcto, chicos? Estamos haciéndolo en la mente. Oye, 10 a la menos 6 elevado al cuadrado es 10 a la menos 12 arriba, y abajo tienes el 10 a la menos 2. 10 a la menos 2 arriba y abajo, aquí nos quedaría un 10 a la menos 10. Espero que estés conmigo. Claro, 10 a la menos 12 arriba y 10 a la menos 2 abajo,
Simplificas 10 a la menos 2 arriba y abajo, te queda 10 a la menos 10, arriba, solamente. Cuidado que el 20 también está elevado al cuadrado. Voy a reescribirlo aquí para ver qué nos queda. 10 a la 9 no lo tocamos. 20 elevado al cuadrado es 400. Multiplicado por este 10 a la menos 10. Perfecto. Profe, ¿y abajo se fue todo? Se fue todo. Muy bien, chicos. Profe, ¿y ahí qué hacemos? A ver, ya, pues no te pases. 10 a la menos 9 con 10 a la menos 10. Aquí nos queda 10 a la menos 1. 400 por 10 a la menos 1 nos queda 40. Toda esta vaina nos quedó 40. El 5 que está sumando pasaría a restar. A ver, ¿ya lo pensaste? Por lo tanto, la tensión en B nos quedaría 5 pasa restando al 40, 35 newton. Muy bien. Hoy ya tenemos la tensión en B, pero no nos piden esto. ¿Qué nos piden? El peso. Por lo tanto, lo voy a escribir aquí al final de tu vida. El peso es el doble de la tensión. Simplemente multiplicamos por 2 y ya está. Multiplícalo por 2, sería 70 newton. Ahí tenemos el valor del peso. Problema 3. Perfecto, gente. A ver, despierta, gente. Yo sé que estás con hambre. Tranquilo, chico. Resiste. Determina la cantidad de carga mínima que es necesario colocar en el punto A, aquí abajo de este anillo, para mantener en el punto superior una carga de masa, esta 0.1 kilogramo, y carga 1 sobre 9 milicoulomb. El radio es 50 centímetros y la gravedad aproximadamente ahí redondeado a 10 metros por segundo al cuadrado. Gente, un comentario en relación al valor de la gravedad. Aquí en el nivel preuniversitario, la mayoría de los problemas usa este valor de la gravedad. Claro, porque eso facilita el cálculo en el momento de hacer las cuentas y todo eso. Ya en la universidad, gente, ya ni se te ocurre que el valor de la gravedad es 10, al menos que el profesor diga, oye, redondeamos para 10. Pero cuidado ahí, gente, ya en el nivel universitario no vayas a tomar este valor, al menos que el problema o el profesor diga, toma este valor. ¿Ok, gente? Nivel universitario ya usas 9.8, 9.81 metros por segundo al cuadrado. Perfecto, gente. Entonces vamos a resolver este problema. Déjame exagerar la gráfica. Y vamos a calcular la carga mínima que debe colocarse en el punto A, aquí abajo de este anillo, para que pueda soportar en esa posición arriba la carga de masa M. Perfecto, gente. Para que pueda soportar, ¿qué significa? Que esa carga de masa M que está arriba se va a mantener ahí. Se va a mantener en equilibrio. Por lo tanto, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de esta esfera que está arriba. Muy bien, gente, muy bien. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. A ver, dibujamos todas las fuerzas que actúan sobre esta carga que está arriba. Ojo, estamos analizando esta carga. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. Dibujamos el peso. Ahí está, gente. Dibujamos el peso, una fuerza vertical. ¿A qué es igual el peso? La masa es 0.1, gravedad, el valor aproximado 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuánto sería el peso? El producto masa por la gravedad. A ver, multiplícalo, gente. ¿Cuánto es 0.1 por 10? Ahí está, ya lo pensaste, es 1 newton. Perfecto, ya tenemos el peso ahí. ¿Qué otra fuerza va a actuar sobre esta carga? ¿Qué otra fuerza va a actuar? Oye, no nos dicen nada de los signos de estas cargas, ¿verdad? Pero claro, para soportar aquí el peso, necesariamente debe existir una fuerza que eventualmente va a compensar el peso que va hacia abajo. Por lo tanto, debe existir una fuerza para que compense ese peso. ¿Y quién sería esa fuerza? En realidad sería la fuerza de interacción entre estas dos cargas, o sea, la fuerza eléctrica. Esa es la fuerza que debe ir hacia arriba para compensar aquí el peso de 1 newton. Claro, para que se mantenga en equilibrio, aplicamos la primera condición del equilibrio, sumatorio de fuerzas en la vertical debe ser igual a 0, ¿correcto? Oye, ¿qué significa esto?
En módulo, las fuerzas que suben deben ser iguales en módulo a las fuerzas que bajan. Perfecto. Hasta ahí todo el mundo está conmigo. ¿Todo bien, chicos? Perfecto. Bien, gente, recordamos a qué es igual la fuerza de interacción entre dos cargas eléctricas, la ley de Coulomb. Regresamos aquí a nuestra parte teórica. Recordamos aquí la ley de Coulomb. ¿Dónde está? Aquí está. La fuerza de interacción, la fuerza entre dos cargas eléctricas puntuales. Vamos a reescribir esta fórmula. La ley de Coulomb es la constante de Coulomb por el producto de cargas. Aquí la carga en A, Q minúscula, y la carga en el punto de arriba, Q mayúscula, dividido entre la distancia que lo separa elevado al cuadrado. Bien, gente, por la geometría, ¿cuánto sería esa distancia que lo separa? A ver, veamos. La distancia que lo separa no sería el diámetro. ¿Qué me dicen? Sería el diámetro, ¿verdad? El diámetro de este anillo. ¿Cuánto es el diámetro, por lo tanto, aquí? El diámetro es el doble del radio, ¿verdad? Por lo tanto, la distancia sería 2 veces el radio, ¿correcto? La distancia entre estas dos cargas. Y al propósito, el problema, por suerte, te da que el radio es 50 centímetros. Oye, por 2 sería 100 centímetros, que en metros es 1. Correcto, entonces ya tenemos la distancia que es 1 metro. Perfecto. Con esto ya podemos resolver nuestro problema. Y vamos a hacer el reemplazo. ¿Cuánto es la constante de Coulomb, gente? Recuerda, en el sistema internacional, ahí tenemos el valor. La constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9. ¿Correcto, chicos? Vamos a reemplazar la constante de Coulomb. 9 por 10 a la 9. Esto multiplicado por la carga en el punto A, que yo no sé cuánto vale, es lo que queremos calcular, multiplicado por Q mayúscula, que es 1/9 milicoulomb. El prefijo M minúscula C, milicoulomb. Entonces voy a escribir aquí 1/9 mili, el prefijo mili ya sabes que es 10 a la menos 3 coulomb. Y esto dividido entre la distancia entre las cargas, que es 1 metro, pero cuidado que está elevado al cuadrado, ahí está, y esto es igual a por la derecha tenemos un newton. Perfecto, gente. A partir de ahí vamos a calcular cuánto debe ser esa carga con minúscula para que la carga que está arriba se mantenga en esa posición. Muy bien, gente, sácale novena, arriba y abajo. El 1 al cuadrado sigue siendo 1, pasa a multiplicar al 1 de la derecha, sigue siendo 1 sin esforzarnos. Por lo tanto, aquí nos quedaría Q, ese Q salió extraño, Q multiplicado por 10 a la cuánto. Aquí tenemos 10 a la 9 y aquí tenemos 10 a la menos 3. 10 a la sexta. Perfecto, 10 a la 6. Y esto es igual a 1. ¿Correcto? Aquí a la derecha, el 1 ahí se queda. Hoy este 10 a la 6 pasaría a dividir, ¿verdad? Nos quedaría a la derecha 1 sobre 10 a la 6. Si este 10 a la 6 lo pongo arriba, ¿qué pasa con el signo del exponente? Exactamente, nos quedaría a la menos 6 unidad aquí de la carga eléctrica en el sistema internacional, Coulomb. Profe, no hay respuesta. Claro, pues vamos a expresarlo en los sufijos que nosotros conocemos. Oye, 10 a la menos 6, ¿cómo se llama? ¿Qué es 10 a la menos 6? ¿De qué otra manera? Micro. Exacto. Micro. Esto es el famoso micro. Por lo tanto, la carga eléctrica sería un microcoulomb. Perfecto. Ya está. Muy bien, gente. ¿Comentario hasta aquí? ¿Todo bien, chicos? Ok. Vamos a continuar entonces. Si no hay comentarios, vamos a continuar. Siguiente problema. 4. Problema 4. Se tiene infinitas partículas. Observa ahí la figura. Infinitas partículas fijas y dispuestas a lo largo del eje X, del eje horizontal, tal como se muestra en la figura. Determina el módulo de la intensidad del campo eléctrico en el origen de coordenadas. ¿Dónde está el origen de coordenadas? Aquí. Ahí vamos a calcular cuál es la intensidad
total del campo eléctrico debido a la presencia de estas infinitas cargas infinitas ahí sobre el eje horizontal. Claro, si alguien se pregunta, oye, ¿y cuánto será esta otra carga Q? ¿A qué distancia a partir del origen estará? Observen la serie. Oye, esta primera carga está a una distancia de 1 metro. Perfecto. Esta otra carga, que al propósito es la misma, está a una distancia de la raíz cuadrada de 2 metros. Esta tercera carga, raíz cuadrada de 4, raíz de 8, raíz de 16. ¿Cuánto será o cuál será la distancia aquí de esta otra carga de rojo? Desde el origen hasta este punto. ¿Cuánto será? ¿Observan ahí? 1 raíz de 32. Perfecto. Ahí está. ¿Están viendo la serie o no? Oye, 2, 4, 8, 16, 32. Existe una razón, ¿verdad? Por 2, por 2, por 2, por 2 dentro de una raíz. O lo mismo, este 1 tú lo puedes escribir como la raíz cuadrada de 1. Y es la misma historia. ¿Correcto? Perfecto. Y tú puedes colocar toda la infinidad de cargas sobre el eje horizontal, conociendo esta razón bien bonita. Y aquí aparece un spoiler. Ya me imagino algunos que son antiguos ya sabrán qué es lo que voy a usar. Oye, yo quiero saber el campo eléctrico total en el origen. ¿Dónde está el origen? Aquí está. Perfecto. Vamos a traer nuestra formulilla del campo eléctrico. Aquí está. Fórmula del campo eléctrico. Oye, el campo eléctrico, debido a una carga puntual, es proporcional a la carga e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que lo separa. Por lo tanto, a ver, permíteme aquí exagerar la figura, solamente para resolver aquí. Muy bien. Exagerando la figura, a ver, profe, exagérala. Ahí está, vamos a exagerarla así. Muy bien, gente. Queremos saber el campo eléctrico en el punto O. A ver, comenzamos. Comenzamos con esta primera carga que estoy señalando. Debido a la presión, bueno, esta carga va a generar un campo eléctrico en este punto. Vamos a considerar que todas sean cargas eléctricas positivas. ¿Ok? Oye, cuando la carga eléctrica es positiva, el campo de una carga eléctrica positiva, ¿cómo es? ¿Saliente o entrante? Observa aquí la figura, campo eléctrico de una carga positiva. El campo sale de la carga en dirección radial. Regresamos aquí. En este punto, que es el origen, el campo eléctrico debido a la presencia de esta primera carga sale de la carga. Entonces voy a dibujarlo aquí. Un vector que sale de la carga. En este origen. Vamos a llamarle el campo eléctrico. A ver, espera. Voy a exagerar un poco más. Esto sería el campo eléctrico de esta carga que está en esta posición, que yo lo voy a llamar posición 1. Perfecto. Campo eléctrico de la carga en la posición 1. Por acá tenemos la posición 2, 3, bla, 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 así. Ahora, ¿cuál sería el campo eléctrico de la carga en la posición 2? Veamos. Positivo, el campo eléctrico sale, es saliente también de la carga. Por lo tanto, voy a dibujar vector campo eléctrico en este punto, también sale de esa carga. Y yo lo estoy dibujando un vector de tamaño un poco menor que el primero. Ya te voy a explicar por qué. ¿Correcto? Oye, si la misma historia repito para la carga que está en la posición 3, en la posición 4 y bla, 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 nos quedaría de la siguiente manera. Por aquí tendríamos el campo eléctrico de la carga que está en la posición 3, puntos suspensivos, ¿verdad? Después del campo eléctrico de la carga que está en la posición 4, 5 y bla, 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 hasta el infinito. Perfecto. Como yo quiero saber el campo eléctrico total, observa que todos los vectores son paralelos en el punto O. Tenemos vectores paralelos y todos apuntan hacia la izquierda. Claro, recuerdan que la convención de signos, si un vector apunta hacia la izquierda es negativo, ¿verdad? Si apunta hacia la derecha, positivo. Pero en este caso, como todos apuntan a la izquierda, nosotros vamos a sumarlo. Claro, va a aparecer el signo negativo, que significa que todos esos vectores se van hacia la izquierda. Eso es porque yo estoy considerando cargas positivas. Si hubiera considerado cargas negativas,
Todos estos vectores apuntarían hacia la derecha. De cualquier forma, gente, estos campos, estos vectores que son paralelos en la misma dirección y sentido, vamos a tener que sumarlos, porque yo quiero saber el campo total. Estoy aplicando aquí suma de vectores, simplemente. Vectores paralelos en la misma dirección, simplemente sumamos. Entonces el campo eléctrico total en este punto sería el campo debido a la carga que está en la posición 1 más el campo de la carga en la posición 2 más el campo de la carga en la posición 3 más bla 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 hasta el infinito y más allá. ¿Correcto? Oye, pero ¿quién sería el campo que genera la carga en la posición 1? Entonces seguimos la fórmula aquí. Va a ser igual a ¿qué? Sería K, la constante de Coulomb, multiplicado por la carga, que es simplemente Q, y esto dividido entre la distancia donde está la carga hacia el punto donde yo estoy calculando el campo. ¿Cuál es esa distancia, profesor? Aquí lo voy a escribir o lo voy a señalar de rojito. Observa, sería este pedacito. Y ese pedacito es desde 0 hasta la raíz cuadrada de 1. Vamos a llamarle distancia 1. Esa distancia simplemente sería la raíz cuadrada de 1. Pero cuidado que en la fórmula aparece elevado al cuadrado. ¿Correcto? Voy a hacerlo directo ya, gente. Raíz de 1 elevado al cuadrado, 1. Perfecto. Más. ¿Cuánto sería el campo de la carga en la posición 2? La relación es la misma, K por Q, la carga es la misma, pero lo que cambia es la distancia. Y la distancia aquí sería todo esto, desde 0 hasta la raíz cuadrada de 2. Pero está elevado al cuadrado. Raíz cuadrada de 2. Elevado al cuadrado, ¿qué te queda? ¿Te queda 2, sí o no? ¿Estás conmigo o no? Oye, ¿y quién sería el campo eléctrico de la carga 3? La carga en la posición 3. Sería, de nuevo, la constante de Coulomb por la carga, es la misma, dividido entre ¿cuál distancia? A ver, ¿quién me dice? Desde 0 hasta la posición de la carga 3. ¿Cuánto sería esta distancia de 0 hasta la raíz cuadrada de 4? Raíz cuadrada de 4, pero como está elevado al cuadrado, simplemente 4. Más. Oye, ¿y ya te puedes imaginar cuál es el próximo término que sigue aquí? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién sería el próximo término? ¿Entre cuánto? A ver, gente, entre 8. Exactamente, entre 8. Oye, ¿y el otro término? Entre 16 y así, bla, 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 hasta el infinito. Exactamente, hasta el infinito y más allá. Observen que todos los términos tienen algo en común, ¿verdad? El K por Q. A ver, sácale factor común K por Q. Oye, si yo le extraigo aquí factor común K por Q, te queda dentro del paréntesis una serie infinita. 1 entre 1, bueno, vamos a ponerlo así, 1 entre 1. O simplemente 1, más. El segundo término sería 1/2 más 1/4. Exactamente, exactamente. Oye, ¿y esto es sospechoso para ti? Y al infinito y más allá. ¿Se acuerdan que en un problema de vectores vimos algo parecido con esto? Y aquí aparece el spoiler, ¿verdad? Que ya no es spoiler. Oye, esto le vamos a llamar simplemente un valor S. Es una suma de una serie aquí geométrica de términos infinitos. Y observen que existe una razón de pasar de un término hacia el próximo término. ¿Cuál es esa razón? A ver, gente. 1/2, exactamente. ¿Cómo lo sabe, profe? Claro, coges el 1, a ver, multiplícalo por 1/2, te da el próximo término, 1 por 1/2, 1/2. Oye, el próximo término sería multiplicando por 1/2, ¿sí o no? Sí. Exactamente, gente, exactamente. Y así sucesivamente, y bla, 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 hasta el infinito y más allá. Oye, y esta suma, o sea, ¿existe una formulita para calcular esa suma? ¿Qué es este de aquí? Por lo tanto, esa suma, bueno, el amigo ya lo dijo que queda 2, exacto. Profe, ¿de dónde sale el 2? Voy a escribirlo aquí. Esa suma sería el término 1 hacia arriba, dividido entre 1 menos la razón.
Y la razón aquí, ¿quién es? El 1 medio. Por lo tanto, voy a escribirlo aquí. El primer término, que es 1, dividido entre 1 menos la razón. Ahí está. Y con la ayuda de su compañero, él dijo que sale 2. Perfecto. O sea que todo lo que está aquí dentro del paréntesis es 2. Allá, profe, perfecto. Por lo tanto, ya al final de tu vida, el campo eléctrico total, debido a la presencia de esta infinidad de cargas sobre el eje horizontal, sería todo el paréntesis, que vale 2, multiplicado por K por Q, que quedó fuera. Y ya está. Y ya está nuestro problemilla. Al final se redució aquí un problema de RM, ¿verdad? Vectores y RM. ¿Comentarios, chicos? ¿Todo bien? Perfecto, perfecto. Seguimos. Problema 9. Problema 9. Se muestran dos cargas fijas separadas 75 centímetros. Observa, ahí tenemos dos cargas fijas separadas a esta distancia. Si colocamos una tercera carga positiva en el punto P, aquí arriba, esta carga es 1 milicoulomb, determinar la magnitud de la fuerza en kilonewton que experimenta la carga Q. ¿Cuál es esa carga Q? La que está en el punto P. Perfecto, déjame exagerar aquí la figura y vamos a analizar juntos. Ahí está, este es el problema, lo voy a colocar un poco más pequeño y ya está. A ver, gente, analizamos este problema juntos. Perfecto. Ahí está. A ver dónde lo pongo. Ahí está. Muy bien, gente. Oye, tenemos tres cargas. Profe, ¿dónde está la tercera? Aquí está. Más es positiva, Q, y el valor es 1 milicoulomb. Mili ya sabes que es el prefijo 10 a la menos 3. Q es 10 a la menos 3 coulomb. Perfecto. Aquí tienes otra carga abajo de positiva y por acá otra carga negativa. Correcto. Oye, debido a la presencia de estas dos cargas, cuando yo coloco esta tercera carga en el punto P, yo quiero saber cuál es la fuerza que experimenta esta carga. Esa es nuestra pregunta. ¿Qué fuerza experimenta debido a la presencia de estas dos cargas? Muy bien, gente. Entonces vamos a usar la ley de Coulomb. ¿Dónde está, profe? Aquí está. Vamos a traerla. Es lo que vamos a usarla. Ahí la ponemos. La constante de Coulomb ya sabes, 9 por 10 a la 9. Y vamos a dibujar las fuerzas que la carga Q más Q arriba experimenta. A ver, la fuerza eléctrica es de 2 a 2, de cargas en pares. A ver, primero vamos a interaccionar estas dos en la misma vertical. ¿Correcto? Positivo y positivo, ¿qué pasa? ¿Se atraen o se repelen? Se repelen, entonces estamos analizando esa carga en el punto P, por lo tanto existe una repulsión entre esta de arriba y la de abajo y vamos a colocar esa repulsión indicado con este vector. Vamos a llamarle una fuerza 1, la repulsión entre estas dos cargas positivas. Perfecto. Ahora vamos a interaccionar esta carga positiva y la otra negativa. Positivo y negativo, ¿qué pasa entre ellas? ¿Ya lo pensaste? Se van a atraer, ¿verdad? Se atraen. Entonces vamos a dibujar aquí la fuerza de atracción entre estas dos cargas. Vamos a llamarle esto un F2. Vamos a calcular esas fuerzas. ¿Correcto, gente? Vamos a calcular esas fuerzas. Aquí tenemos la ley de Coulomb. Vamos a calcular F1 en primer lugar. La interacción entre estas dos cargas positivas. Aquí es igual. Vamos a ya escribirlo directo, gente. La constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9. Ahí está. Multiplicado por el producto de cargas. Arriba es 1 milicoulomb. Mili 10 a la menos 3. Multiplicado por la otra carga es 3,2. 3,2. Ahí está. Veces Q. Pero Q es mili. Por lo tanto, aquí sería 3,2 mili, que es 10 a la menos 3 coulomb. Perfecto. Y esto dividido entre la distancia que los separa, que debe estar en metros.
A ver, gente, 100 centímetros, tú sabes que es un metro. Por lo tanto, aquí sería 1, la distancia que lo separa, elevado al cuadrado. Perfecto. ¿Cuánto nos daría esta fuerza, este producto? A ver, gente, para facilitar aquí, yo había hecho el cálculo por aquí. A ver, déjame ver. Muy bien, este producto nos daría 28,8 por 10 al cubo newton. Pero el prefijo 10 al cubo es el famoso kilo, newton. Perfecto. Ahí tenemos la fuerza F1 con este valor en módulo, 28,8 kilonewton. Perfecto. La misma historia vamos a hacer para la interacción entre la carga positiva con la negativa. La ley es la misma, la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9, multiplicado por el producto de cargas, arriba es 1 mili 10 a la menos 3, multiplicado por la carga de abajo, negativa, 6,25 veces Q, que es milicoulomb, o sea, el prefijo de nuevo se repite, 10 a la menos 3, y esto dividido entre la distancia que lo separa, que debe estar en metros, elevado al cuadrado. A ver, gente, ¿cuánto sería la distancia que lo separa elevado al cuadrado? Este segmento de rojo que dibujé sería la distancia que lo separa. Para ayudarnos, voy a hacer la siguiente jugada. Oye, el 75 yo lo puedo escribir como 25 por 3. ¿Qué me dices? ¿Sí o no? Y este 100 yo lo puedo escribir como 25 por 4. ¿Y esos numeritos 3 y 4 no son sospechosos? Oye, ¿cuál es? Exactamente, 3K, 4K y aquí sería 5 por 25, que justamente acá sería el 25, exactamente, 125 centímetros, ¿verdad? Que en metros es 1.25, 1,25 metros. Perfecto. Oye, y estos 3, 4, 5 es el famoso triángulo de 37 y 53. 37 se lo pone el 3K, este sería el 37, y el 4K, el 53. Perfecto. Hasta ahí, 3, 4, 5 aparecieron ahí y nos ayudó. Muy bien, gente, la distancia entre la carga positiva y negativa es 1.25. Voy a colocar aquí 1.25 y esto elevado al cuadrado. Profe, esos números son horribles. Sí, gente, son horribles. 1.25, 6.25. Oye, 1.25 tienes que elevarlo al cuadrado y dividirlo y bla, 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 bla. Pero bueno, yo ya he hecho el cálculo. Por lo tanto, ya voy a dar aquí el resultado directamente. Aquí nos va a salir 36 por 10 al cubo newton. Pero el 10 al cubo es el prefijo kilonewton. Perfecto, gente. Por lo tanto, hasta ahí hemos calculado el módulo de la fuerza 1 y el módulo de la fuerza 2. Tenemos que en el punto P, las fuerzas que está experimentando esta carga son 2. Oye, si yo quiero saber la fuerza total, ¿qué hago con estos dos vectores? ¿Qué hacemos con estos dos vectores? Tenemos que calcular la resultante de estos dos vectores, el principio de superposición. Por lo tanto, vamos a usar aquí el método del paralelogramo. Trazamos las paralelas, tanto al vector F1 como al vector de módulo F2. Perfecto. ¿Y la resultante quién sería? El vector que parte del origen común, ¿verdad? Este sería nuestro vector resultante, la fuerza total en el punto P. Vamos a llamarle a este vector, vamos a llamarle la fuerza total o fuerza P en el punto P. Muy bien, gente. Ley de cosenos para calcular el módulo de esa fuerza. A ver, recordamos la ley de cosenos sería la raíz cuadrada de ¿quién? De F1 elevado al cuadrado más F2 elevado al cuadrado más el producto de los módulos F1 por F2 multiplicado por el coseno del ángulo que forma. El coseno del ángulo que forma entre estos dos vectores. ¿Cuál es el ángulo, profesor? Este de verde que yo le voy a llamar
teta. A ver, gente, ¿cuánto es ese ángulo? ¿Sería 180 menos 37, sí o no? Todo es 180. La suma de ellos, 37 más teta, es 180. Hoy el 37 pasaría a restar al 180. Por lo tanto, teta es 180 menos 37. Aquí aparece en la ley de cosenos, aparece el coseno del ángulo teta. Por lo tanto, vamos a sacar el coseno a ese ángulo teta. A ver, profe, sacar el coseno. Coseno de teta a la izquierda y el coseno de teta a la derecha. Perdón, coseno a la derecha de 180 menos 37. Muy bien, gente. Y profe, ¿y ahí cómo calculamos el coseno de 180 menos 37? En trigonometría tú vas a aprender la reducción al primer cuadrante. Cuando es 180 sale la misma función, coseno de 37. 180 menos algo, ¿en qué cuadrante nos encontramos? Estamos en el segundo cuadrante, donde el coseno toma el signo negativo. Por lo tanto, el coseno de ese ángulo, que es 180 menos 37, al reducirlo al primer cuadrante, nos da menos coseno de 37. Y el coseno de 37 es 4 sobre 5. Por lo tanto, aquí nos quedaría menos 4 quintos. Profe, nunca me enseñaron reducción al primer cuadrante. Calma, gente, calma. Ya lo vas a aprender ahí en el curso de trigo. Bien, gente, ya tenemos todo. Simplemente vamos a reemplazarlo aquí en nuestra fuerza total de P. Sería la raíz cuadrada de ¿quién? Del módulo de F1 elevado al cuadrado, que es 28,8 elevado al cuadrado, profe. Qué números horribles. Sí, gente. Absolutamente de acuerdo con ustedes. Números horribles. Más el módulo de F2, que es 36. ¿Quién se le va a ocurrir hacer este cálculo, verdad? Más el doble de quién, del producto de los módulos. 28,8 multiplicado por 36 y multiplicado por el coseno del ángulo teta, que es menos 4 quintos. Por lo tanto, aquí va a aparecer el menos 4 sobre 5. Bien, gente, para ahorrarles aquí el tiempo, yo ya he hecho el cálculo y justamente sale este número horrible, 21,6. Ustedes pueden verificarlo en su casa. 21,6. Ojo que aquí las fuerzas están en kilonewton. Por lo tanto, la resultante también nos va a quedar en kilonewton. Perfecto. Ok, ahí tenemos la fuerza total que experimenta esta carga en el punto P. ¿Comentarios, chicos? Un problema con con números feos, ¿verdad? Números horribles, ¿no? No es común un ejercicio así en el examen de admisión. Pero para que sepan que existe. Ahí tenemos nuestro problema. ¿Comentarios, chicos? Si no hubiera comentarios, vamos a pasar al siguiente problema. Correcto, entonces seguimos. Problema 14. Problema 14. La figura 1 muestra una carga de 20 milicoulomb. Aquí está el valor, milicoulomb, sostenida de un dinamómetro que marca 40 newton. Aquí está la figura 1, la carga de 20 milicoulomb. Y el dinamómetro aquí en la cuerda va a marcar la tensión de la cuerda, 40 newton. Es lo que marca el dinamómetro para medir fuerzas. Hallar la nueva lectura en el dinamómetro si ahora existe un campo eléctrico uniforme y horizontal de esta intensidad, 3500 newton por coulomb. Y además la reacción de la pared vertical es de 40 newton. Aquí tenemos una pared vertical, la carga eléctrica, la misma, dentro de este campo eléctrico, va a experimentar una fuerza, por eso se desvía. Y nosotros queremos saber cuánto ahora está marcando aquí el dinamómetro. En la cuerda marcaría lo que es la tensión aquí en la cuerda. Y nos dan este dato interesante que la reacción de la pared vertical es 40 newton. Aquí en la figura 2. Pared lisa y aislante. Perfecto. Tenemos dos casos, figura 1 y figura 2. Vamos a analizarlo cada uno. Empezamos aquí exagerando la figura 1. Ahí está. Y vamos a escribir aquí nuestros datos. Lo que marca aquí el dinamómetro sería la tensión en esta cuerda, 40 newton. Obviamente porque esta esferita aquí, esta garga, tiene
una masa, un peso. Por lo tanto, dibujamos por aquí el peso. El peso, ahí está. Y bueno, imaginariamente el corte y saliente de la esferita que estamos analizando tenemos la tensión. Muy bien, gente, por intuición, gente, se cumple la primera condición del equilibrio. Por intuición, esta tensión que sube y el peso que baja, ¿cómo deben ser en módulos? Para que se encuentre en equilibrio, exactamente, deben ser iguales. Por lo tanto, el peso aquí de la esferita también es 40 newton. Hasta ahí no hay nada nuevo, ¿verdad? Simplemente por intuición el peso debe compensar aquí este valor de la tensión que sube. Hasta ahí hemos descubierto el peso de esta esfera. Ahora, la misma esfera de carga eléctrica Q, que al propósito vamos a escribirlo por aquí, 20 milicoulomb, lo vamos a colocar dentro del campo eléctrico, como en la figura 2 nos informa. Entonces déjame exagerar aquí la figura 2. Y vamos a colocar aquí la esferita en este campo eléctrico de intensidad 3500 newton por coulomb. Campo eléctrico aquí, intensidad 3500. Vamos a escribirlo, newton por coulomb. Perfecto, gente. Hoy esta carga tiene signo positivo. Nosotros sabemos, vamos para nuestra teoría, aquí sabemos que el campo eléctrico sale de las cargas positivas o de una región de cargas positivas y se va a una región de cargas negativas. Tenemos una carga positiva dentro de ese campo eléctrico. Por lo tanto, va a experimentar una fuerza. ¿Hacia dónde se va? Ya lo vamos a ver. Va a experimentar una fuerza. Esa es la fuerza debido al campo eléctrico que va a experimentar. Voy a colocarlo aquí. Y déjame escribir, oye, el campo eléctrico, las líneas del campo eléctrico salen de las cargas positivas. ¿Y dónde se van? A las cargas negativas. Perfecto. Como esta esferita tiene carga positiva, por eso se desvía hacia la derecha. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Por qué, profe? Porque positivo y negativo, ¿qué es lo que pasa? Se atraen. Por eso es que existe esta desviación de esta esferita dentro de este campo eléctrico. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de esta esfera para analizar la condición de equilibrio. Queremos saber cuál es la tensión aquí en la cuerda. Dibujamos las fuerzas que actúan sobre esta esferita. A ver, empezamos dibujando el peso. Ahí está. Oye, el peso que es igual, ya lo hemos calculado aquí, de la figura 1. 40 newton. Perfecto. Ahí tenemos el peso. ¿Qué más, profe? La reacción de la pared actuando sobre esta esferita. Dibujamos esa reacción, que el problema ya te lo da por suerte. Aquí 40 newton. 40 newton. Perfecto. ¿Qué más? La tensión saliente del cuerpo. Hacemos el corte imaginario. Saliente del cuerpo que estamos analizando. Dibujamos la tensión y es lo que queremos calcular. Vamos a llamarle, vamos a ponerle T'. Ahí está. T'. Muy bien. Y la fuerza debido al campo eléctrico. ¿Hacia dónde va a ir esa fuerza debido al campo eléctrico? A ver, gente. Ya hemos dicho, el módulo de esa fuerza, aquí lo tenemos, es el producto de la carga por la intensidad del campo eléctrico. Vamos a colocarle simplemente fuerza del campo eléctrico. Ahí está. Vamos a hacer el producto. La carga es 20 milicoulomb. 20 mili, ya sabes que es el prefijo 10 a la menos 3, multiplicado por la intensidad del campo eléctrico, que es 3500 newton por coulomb. 3500. Perfecto. ¿Cuánto sería la fuerza debido al campo eléctrico? A ver, veamos. Oye, 2 por 35 es 70, ¿verdad? 70. Ahora, concéntrate aquí en los ceros. Aquí hay un cero y acá hay dos ceros. En total, 3 ceros. Es el famoso 10 al cubo. Con este 10 a la menos 3, ¿qué se hace? Se va, ¿verdad? 10 al cubo con 10 a la menos 3, 10 a la 0, que es 1. 1 por 70, 70. Perfecto. Por lo tanto, la fuerza debido al campo eléctrico que experimenta esa carguita es 70 newton. ¿Hacia dónde, profesor? Hacia la derecha. Por lo tanto, dibujamos aquí esa fuerza. 70 newton.
Perfecto. Perfecto, gente. Ya estamos casi terminando. Muy bien, gente. Yo quiero saber cuánto vale esta tensión. Tenemos aquí las fuerzas actuando sobre esta carguita en equilibrio. Por lo tanto, se va a cumplir las condiciones de equilibrio. Para hacerlo más rápido, observa, vamos a construir nuestro triángulo de fuerza. Profe, pero el triángulo de fuerzas es para 3 fuerzas y aquí tenemos 4. Calma. A ver, dibujamos el triángulo de fuerzas. En la vertical tenemos el peso, 40 newton. Ahí está. Estamos terminando, gente, resiste. Ahí está, voy a colocar esto hacia la derecha o la izquierda. Mejor hacia acá. Perfecto. 40 newton. Observa que en la horizontal existen 2 vectores. Uno de 70 que va hacia la derecha y el 40 que va hacia la izquierda. Si te pregunto cuál sería la resultante en la horizontal, ¿cuánto me da? 30 hacia la derecha. Muy bien, por lo tanto en la horizontal tenemos un vector que mide 30 y se va hacia la derecha. Perfecto. Y cerrando el triángulo de fuerzas tenemos la tensión. Ahí está. Ya casi, gente. Profe, se enfría la comida. Tranquilo, gente. Ya estamos terminando. Oye, y ya tengo el triángulo de fuerzas. ¿Correcto? ¿Si lo vieron o no lo vieron? Aquí en la horizontal yo tengo 70 hacia la izquierda. ¿Se acuerdan de la convención de signos? Positivo. 40 hacia la izquierda. Perdón, 70 hacia la derecha y 40 hacia la izquierda, profe, se restan. La resultante ahí sería 30 y se va hacia la derecha. Por eso estamos colocando aquí este vector de 30. Voy a expresarlo aquí el día que estudies. Ya sabes de dónde sale ese 30. Muy bien, gente. Ya casi. Oye, horizontal y vertical, ya sabes que forman 90 grados. La tensión aquí con la vertical está formando el ángulo alfa que no nos interesa saber cuánto vale. Y claro, podemos calcularlo, pero no nos interesa. Lo que queremos saber aquí es cuánto vale la tensión. Oye, 3, 4, esos numeritos son sospechosos, ¿verdad? ¿Cuánto sería la hipotenusa? A ver, 50 newton. Perfecto. Y ya está. 50 newton. Y ya tenemos el valor de la tensión aquí, lo que marca el dinamómetro. 50 newton.